empezamos el primer episodio de este podcast llamado Microbiota más allá del intestino. Mi nombre es Gino Lazo, voy a acompañarte durante todos estos episodios. Además, también va a estar Carlos, Meli, que la voy a presentar más adelante. Y el primer episodio lleva el nombre de Conoce cómo funciona la microbiota y los efectos en la grasa visceral. Ahora bien, Carlos, cuéntame cómo se dio esta idea sobre la microbiota. Cuéntame un poco más sobre eso. Gino, fíjate que hace 3 años atrás, justamente terminando la pandemia aproximadamente, comencé a tener una situación delicada con mi colon irritado. De hecho, fui a varios gastros, me hicieron varias coloscopías, al punto de que uno de ellos me hizo un cultivo de hemorroides y pólipos. Okay. Cuando estos pólipos llegaron al oncológico, yo decía, coño, ya tengo 15 días de espera para ver qué pasa con mi vida. Y eso es como crítico porque te dicen o sí o no. Claro. Aquí no hay un tal vez en estos resultados. Entonces, fueron 15 días estresados. Y ese estrés hizo que yo subiera casi 30 libras. Comía bien, estaba en el gimnasio. Siempre he tenido una situación estable. No soy de andar, digamos, en desórdenes alimenticios ni nada de eso. Pero subí 20, 30 libras solamente con el puro estrés, esperando el resultado. Uh-huh. Luego que me dicen que, bueno, que todo estaba perfecto, tengo una colega que vive en México y ella me comenzó a dar información sobre los probióticos. Uh-huh. Comencé a investigar mi cuerpo primero. Investigar mi cuerpo, investigar cada parte, cada órgano, cómo funcionaba para poder entender qué es lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, porque nadie daba con esto. Al fin del tema, llegamos a México y participé en un congreso de microbiota. Me apasioné al tal punto que yo detecté mi propio problema digestivo, la disbiosis que tenía, y a raíz de todos los tratamientos que tuve en este periodo de casi un año, uh-huh. Porque estamos hablando de que yo venía con 2 años con diarrea, reflujo, insomnio, o sea, mi cuerpo estaba y no estaba. Uh-huh. Entonces, de ahí nace Microbiofit, que es el probiótico que comencé a utilizar y que de la primera semana comencé a ver resultados increíbles en mi sistema digestivo. Al punto de que comencé a tener mayor absorción de los nutrientes, disminuyó mi inflamación. Los beneficios fueron mucho más óptimos y, bueno, gracias a Dios estamos bien aquí. Y hoy día quiero compartirlos, o la idea principal es, si me funciona a mí, créeme que yo tengo una situación bastante crítica, posiblemente a muchos panameños más, que hoy día tenemos 72% de la población panameña, información dada por el Ministerio de Salud, con obesidad, y créeme que este 72% tiene el mismo o igual diagnóstico que el mío. Sí. Es interesante que tu problema, o sea, la afectación que tenías, o sea, le diste un giro enorme para conseguir una solución de ese, no solamente para ti, sino para la gente. Es correcto. Y bueno, importante todo eso. Pero ahora sí, llegó el momento de Meli Alemán, que nos va a hablar un poquito sobre la microbiota, alimentos inflamatorios y también proinflamatorios. Cuéntame un poquito más sobre eso, Meli. Hola, ¿qué tal? Bueno, esto es un tema sumamente interesante y, como hemos visto, la microbiota se ve afectada por múltiples funciones y afecta tanto tu parte emocional como tu parte mental y tu parte física. Y contestando tu pregunta, alimentos inflamatorios básicos, principales, que debemos eliminar el mayor porcentaje posible. Yo sé que hay excepciones a la regla siempre, pero en mayor porcentaje eliminar el alcohol, azúcares, definitivamente todo tipo de azúcares refinadas, carbohidratos simples, es decir, pastas, panes, todo este tipo de cositas que muchas veces han pasado por una serie de procesos. ¿Por qué son inflamatorios? Porque han pasado por una serie de procesos químicos para poder realmente llegar a nuestra mesa, y eso es lo que nuestro organismo no está listo para procesar. Hay una cosa muy importante, Meli, que te quiero compartir contigo sobre la alimentación de los proinflamatorios. Hay una cosa que es importante acotar, que
hay alimentos que hoy día hemos castigado muchísimo, Sí. como la papa y el arroz, Sí, pero no. que son alimentos que si se procesan o se alimentan o se digieren correctamente, son alimentos excelentes para la microbiota. Total, total. Y por eso hacía la salvedad y quise hacer la explicación de que son alimentos que han pasado por procesos químicos. Es Hazte la correcto. cuenta. Todo lo que ha pasado por una fábrica, evítalo. Ujú, es Así correcto. de sencillo como si no sabes si esto sí o esto no, pasó por fábrica o no pasó por fábrica. correcto, Viene de sencillo. la naturaleza, viene de la vaca, del toro, viene, cómelo. Viene del pescado, cómelo. Viene de los vegetales, del huerto, cómelo. Si no viene de allí, posiblemente haya pasado por algún proceso químico para poder sostenerse y mantenerse en el tiempo y te va a inflamar, te va a resentir tu microbiota. Otra cosa que muchas veces las personas no saben y son los antibióticos. Nosotros somos muchos de estar tomando pastilla cada vez que sentimos algo y no sabemos el daño que le estamos haciendo a nuestra microbiota cada vez que ingerimos un medicamento. Entonces, y uno de los más peligrosos siempre es los antibióticos, que son sumamente fuertes. Así como matan las bacterias buenas, también te matan las bacterias malas también te matan las bacterias buenas. Entonces, hay una serie de cosas. Ahora, vamos para la parte buena. ¿Cuáles son los que sí puedo consumir? Hay muchos. Uno de los más comunes y que ayuda muchísimo es los yogures, los kefir, la kombucha, el kimchi, para la gente que le gustan esos sabores un poquito así más aciditos y más extremos. Son alimentos que incorporarlos de diferentes maneras en nuestra dieta nos va a ayudar muchísimo a poder restablecer nuestra microbiota. Bien, un poquito más hablando de microbiota, vamos a definir qué es, porque muchas veces, como estamos viendo en los reportajes que hizo Michael, pues microbiota existe, es un paraíso. Es un paraíso. Yo le llamo un ejército. Un ejército que está 24 horas al día trabajando para nosotros. Así es. Porque este ejército es tan inteligente en poder determinar qué alimentación es buena, qué bacteria o qué ataque de virus está cercano a su sistema inmune y, por supuesto, qué puede procesar como un nutriente. Entonces, la microbiota definitivamente antes llamada flujo intestinal, porque al final del día pensábamos que nada más existía este paraíso de microorganismos llamados mayormente bacterias, porque es lo que más predomina en nuestro intestino, pero tenemos también microbiota en los lagrimales, en la boca, en la piel, tenemos en varias partes del cuerpo y hoy día hay estudios científicamente comprobados de que ya existen aproximadamente 740 tipos de bacterias diferentes en nuestros pulmones. Y ahí entonces vienen lo que son las alergias y todo lo demás. Entonces hay una relación. El órgano que es el único, diría yo, que está conectado con el exterior es el intestino, porque todo entra y sale. Entonces, todo lo que nosotros podamos alimentarnos, todo lo que nosotros podamos ingerir, incluso hasta la parte del exterior nos conviene o no en la microbiota intestinal. Llámese, por ejemplo, los fotones, que son excelentes portadores de vitamina D para la reactivación de nuestra microbiota. Definitivamente este mundo de paraíso de microorganismos que tenemos, virus, bacterias, parásitos, entre otros, son definitivamente este ejército que necesitamos que exista. Claro. No es que, tengo bacterias, no, que hay que matar las bacterias, no, que tengo parásitos, hay que matar los parásitos. No podemos actuar así. De hecho, tenemos que convivir con este tipo de bacterias, no extremarnos también en el tema de que hay que limpiar todo extremo, hay que los vegetales limpiarlos todos extremadamente limpios. Yo veo que hay gente que he escuchado en las redes que le echan hasta una gotita de cloro, que si le echan bicarbonato. O sea, al final del día, hoy nuestra alimentación viene muy, muy pobre en bacterias, porque pasan por muchos insecticidas, pasan por muchos procesos químicos que hoy día, cuando llega a la mesa, pues viene muy vacía de bacterias. Entonces, a eso le sumas una extra limpieza, aparte del enjuague de agua, que le echan hasta jabón, creo yo. Entonces ya no hay forma de tener una buena alimentación. Mira, y voy a agregar algo aquí, usando esto que estás hablando de todos estos químicos. Y todos estos químicos, no solamente la alimentación y lo que bebes o los antibióticos afectan tu microbiota, sino también todos los químicos que estamos expuestos nosotros constantemente. Velas, desodorantes ambientales, o sea, todas esas cosas penetran a través de la dermis a nuestro cuerpo, la absorbe nuestro intestino y
¿Por qué la microbiota es tan importante? Entendiendo esto, es porque ella es la que absorbe tus nutrientes y al mismo tiempo es la que va a darle esos nutrientes al resto de los órganos de tu cuerpo. Entonces, si ella no está bien, ni aunque tú estés comiendo bien, vas a poder recibir realmente los nutrientes que tu cuerpo necesita y vas a tener algún tipo de deficiencia y al mismo tiempo también van a empezarse a dañar otros órganos. Por eso es que la microbiota está conectada con todo el resto de los sistemas de nuestro cuerpo, no solamente con el intestino, como muchas veces se ha pensado. Totalmente. Fíjate que hay algo que yo le llamo los 4 pilares. Los 4 pilares fundamentales para tener un equilibrio en nuestra microbiota es principalmente la buena alimentación. Una alimentación equilibrada, que realmente también depende mucho del tipo o la condición de la persona. Así es. Porque no podemos comer de todo. Hay personas que son intolerantes al gluten, a la lactosa, entre otras cosas. Pero fíjate que este pilar de la alimentación, tener una ingesta de probióticos y prebióticos, otro segundo pilar muy importante, actividad física es el tercer pilar. Súper para mí es importante. Y ojo, hablo de actividad física, digamos, moderada, porque hay actividad física que también pone en riesgo nuestra microbiota cuando hay un extremo como maratonistas, entre otras. Claro. Y el cuarto pilar que para mí, de hecho, lo declaró la Organización Mundial de la Salud, el estrés. Así es. Así es. Y el estrés, ¿sabes por qué? Y el estrés y el ejercicio extremo, lo que decías tú. Exacto. A mí me gusta explicar a la gente porque esto es un tema que lastimosamente en nuestra población hay mucho desconocimiento y creo que es importante que la gente entienda el por qué. Cuando uno entiende el por qué, uno como que se compra el mandado. El estrés eleva tu cortisol y al elevarse tu cortisol, ya sea con ejercicio extremo, inclusive haciendo algo que parece bueno, o con el estrés emocional que vivimos todos los días en este corre-corre de vida que vivimos, al elevarse el cortisol empieza también a verse afectada entonces la resistencia a la insulina y una serie de cosas que es lo que causa la grasa visceral, que por ahí vamos a entrar ahora. Por ahí vamos a entrar ahorita y en un punto muy importante, pero yo creo que más que nada Gino nos puede ayudar muchísimo sobre el control de estrés y qué nos recomiendas para poder tener una vida más tranquila. Bueno, no es mentira que el estrés es parte de nuestras vidas. O sea, dentro de todo nuestro diario vivir está el estrés y obviamente seguido del estrés está la ansiedad. Entonces todo esto ocasiona obviamente problemas en la alimentación que al final terminan afectando directamente a la microbiota. En la universidad, en el trabajo, en la casa, solo, con tu pareja, con tu familia, siempre va a salir el estrés, siempre. Entonces, ¿cómo podemos evitar el estrés? Muchas veces yo sé que es difícil porque muchos dicen que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, pero tener 2 minutos, 3 minutos de no hacer absolutamente nada, ni utilizar esto, porque esto es otra razón por la cual entra el estrés en tu vida, no hacer nada, tranquilizarte. Escuchar música puede ser una pieza fundamental, una opción, una herramienta para nivelar el estrés. Tomar tu momento para respirar, tomar una siesta también te ayuda con el estrés, darte un baño te ayuda con el estrés, hacer ejercicio físico, no que vamos a correr como locos o vamos a sudar, no. Caminar en el parque te nivela el estrés. No, fresquecito. Si tú quieres salir en tu carro a dar una vuelta, también te nivela el estrés. O sea, hay muchas herramientas fáciles de hacer en casa o en tu barriada que te ayudan con el estrés a nivelarlo. Pero eso no significa que eso va a quitar el estrés o la ansiedad. Muchas veces nosotros pensamos, y esto es un claro síntoma de ansiedad, es que nosotros pensamos siempre en el qué va a pasar si hago esto. Entonces nos adelantamos días, semanas, meses en algo que no ha ocurrido y ahí empieza la cabeza. Chuzo, ¿qué va a pasar con la reunión del jefe? ¿Qué va a pasar con el parcial que tengo? Tengo la reunión familiar con esta persona que no me cae bien. Entonces ya la ansiedad va volando y tu estrés. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Comer a destiempo. O sea, hay muchas cosas que ocasionan este tipo el tema del estrés, el tema de la ansiedad. Y hay muchas herramientas, como ya comenté, fáciles de hacer que te pueden ayudar a evitar esto en tu vida o más bien contrarrestarlo y que puedas vivir con esto. Sí, fíjate que hay una cosa importante que has dicho que es el control, pero hay muchas actividades, definitivamente, pero una de las que yo siempre he recomendado es contacto con la naturaleza. Siéntate en un pasto, también toma un poquito de sol, 10, 15, 20 minutos y créeme que esos 15 minutos en un pasto sencillo, un parque Omar, un parque Urracá, conectado con la naturaleza, no solamente te lo agradece a tu microbiota,
Te lo agradecerá también tu estrés. Y hay una conexión intestino-cerebro que es un tema que me apasiona, porque de hecho siempre decíamos cuando estábamos muy jóvenes, íbamos a rumbear o teníamos una novia o una pareja y decíamos que teníamos mariposas en el estómago. Fíjate que eso es, ahorita está una moda de que conexión es intestino-cerebro, pero esto es más viejo que la cana. O sea, esta conexión existe de muchos años y el mecanismo que hace tu microbiota para poder sentir emociones la conecta directamente al cerebro. Meli, tenemos una invitada que va a hablar mucho sobre esta condición y bueno, aquí te la paso. Bueno, hoy tenemos a Delicia de León con un testimonio poderosísimo de qué pasó y cómo resolvió este tema tan doloroso y tan profundo como es cuando no tenemos la microbiota en un estado óptimo. Sí, soy una joven de 23 años que siempre ha sufrido de gastritis. Llegué a un momento en mi vida donde sentía diferentes síntomas, como una constancia de gases, malestares diarias, dificultad para ir al baño y decidí ir a un gastro donde me recomendó hacerme una endoscopía, en la cual cuando me la realizaron el resultado salió todo normal. Pero me mandaron unos tratamientos y aún así seguía mis síntomas. Wow. Aún todavía mi día a día no andaba muy bien y por eso. ¿Y qué te hizo buscar otra alternativa si la endoscopía salía bien? ¿Qué te hizo buscar más allá y decir? O sea, me imagino que te seguías sintiendo mal, evidentemente. Cuéntame un poquito de esa parte. ¿Cómo llegaste a sanarte? Correcto. Después de la endoscopía y del tratamiento que me mandaron a tomar fibra, comer fibra, me mandaron bastante omeprazol, pero aún así seguían mis síntomas iguales. Yeah. Y a la hora de conocer este Microbiot Fit, pude notar cambios en mi estómago, pude disminuir lo que eran los gases, pude ir al baño, de verdad fue... mis intestinos se pusieron a la normalidad y me sentí bien. Cuéntame algo, ¿tú sufrías de gastritis o algo de este tipo de cosas, aparte de obviamente los gases y la inflamación evidente cuando tenemos la microbiota pues no en óptimo? Sí, correcto, sufría de gastritis crónica, donde mi día a día siempre era dolores de barriga, dificultad para ir al baño, y siempre andaba con ese malestar, y a la hora de conocer este tipo de microbiótico pude sentir el gran cambio en mi vida. De hecho, ella me comentaba fuera de cámara que ella tenía como una bola, en el estómago. Correcto. Cuando ella fue a consultar, ella no entendía cómo se sentía como si fuese un tumor. De hecho, ella fue al gastro pensando que ella tenía un tumor. Imagínate, al punto de preocupación que tenía ella. Y sinceramente lo que tenía era una disbiosis intestinal. Claro. Entonces, ¿qué es disbiosis? Partiendo de un contenido de informativo, es que la disbiosis es un desequilibrio de tu microbiota. Y cuando ya tu cuerpo llega a un punto donde ya reacciona a ese nivel, es porque ya hay un antecedente muy largo de mucho tiempo con estas disbiosis. Claro, y te voy a agregar algo. Tú antes decías, el 72% de la población sufre de obesidad, pero yo me voy a ir a una estadística aún más fuerte, y no solamente es obesidad. Yo, que mi trabajo es ver la parte emocional y la parte física mancomunadamente, te puedo decir que el 90% de la población tiene un problema de disbiosis y no lo sabe. Y piensa que lo que tiene es ansiedad o depresión. Y no tienes ansiedad o depresión. Lo que tienes es una microbiota en desorden que evidentemente va a repercutir con tus neurotransmisores que se producen en tu intestino para poder realmente tener un mejor estado de ánimo, más energía y todo lo que esto conlleva. Entonces, es un tema muchísimo más profundo y esperamos seguir compartiéndolo por aquí en este podcast. Y bueno, aportando un poquito más el contenido de lo que comenzó a ingerir Delicia, son probióticos. Definitivamente, al ella comenzar la ingesta de probióticos, cabe la oportunidad de mencionar qué son probióticos y cuál es el proceso de un probiótico, porque hoy día existen miles de probióticos, miles. No es que voy a ir al mercado y voy a agarrar un probiótico porque este es el que más bonito, este es el que más me gusta, este que más UFC tiene, porque ahorita ya hay cantidades extra brutas que dicen
20 billones, hasta ya no van a haber bi, sino van a ser tri. Entonces, no necesariamente eso es lo que necesite una persona. Y cualquier persona que tome probióticos tiene que tener un concepto claro de cómo y qué es. Porque existe este ejército de probióticos que son bacterias, que en este caso Microbiofit tiene Bifidobacterium lactis, que su función principal es fermentar la alimentación y convertirlo en nutrientes, ¿verdad? Y ayuda muchísimo lo que es el tema de la inflamación, controlar los niveles de glucosa, controlar los niveles de insulina, pero este probiótico o estas bacterias necesitan alimentarse. Y entonces definitivamente ahí entran los prebióticos, que son fibras insolubles, alimentos, como decías tú, vegetales, chía, linaza, fibras que el cuerpo no puede digerir o que no digiere, y simplemente ellas sí son parte de este canal de alimentación. Y luego de esto, pues, viene lo que son los posbióticos, que es el resultado final de lo que ellas se han alimentado y convierten en proteínas, aminoácidos, entre otras cosas. Antes que sigas por esa línea, yo quería hacer una pregunta a Delicia por el tema de que hay mucha gente que quizás esté pasando lo que tú pasaste y tienen ese miedo de saber qué les pasa y se quedan con ese miedo y obviamente terminan pasando algo que nadie quiere. O sea, si tú puedes decirle o transmitirle a ellos, o sea, que tú venciste el miedo y fuiste a buscar información de lo que tenías y al final pudiste salir de eso, si le puedes decir algo directamente a todos los que nos ven de cómo tú enfrentaste eso y pudiste salir adelante. Sí, bueno, desde el primer día que conocí estos probióticos, sentí un cambio significativo en mi vida, ya que me sentía bastante cansada, sentía ese malestar. Y para alguien como yo, que padezco de una gastritis crónica, de verdad se los recomiendo full, que intenten con este probiótico, que se den la oportunidad y confíen en este proceso, que de verdad hace una mejoría y se siente un cambio totalmente notable desde hacia adentro hacia afuera, y de verdad se los recomiendo a todos los tipos de personas. Muchas gracias. Carlos, ¿quieres añadir algo más? Sí, definitivamente cabe la oportunidad de ofrecerle un consejo, tips, más que todo a todas estas personas que en nuestras condiciones, porque yo me meto en la condición de Delicia, estuvimos pasando por esta situación crítica. A veces, y no era mi especialidad, yo de hecho tenía una clínica de medicina estética. Por ningún lado me imaginé yo comenzar con este tema de probióticos y conocer mi microbiota, pero es importante siempre conocer su cuerpo, siempre conocer su cuerpo. Nada en el cuerpo que sea fuera de lo normal es normal. Exactamente. Todo lo que tú sientas como inflamaciones constantes, agruras constantes, irritaciones constantes, definitivamente hay una disbiosis que tiene que ser atendida, y no necesariamente tiene que ser atendida con tratamientos antibióticos, que también destruyen muchísimo, pero a veces son necesarios en algunos aspectos. Entonces es importante atenderse con un profesional, pero conocerse mucho su cuerpo es lo más importante en este caso. Así es. Gracias. ¿Algo más que añadir, Me encantó Meli? lo que dijo Carlos, y es: no normalicemos lo que no es normal. Sentirse mal no es normal, no tener energía, andar con las hormonas alteradas, tener inflamación cada vez que comes, no es normal. No normalicemos sentirnos mal y busquemos soluciones como Microbiofit, que realmente van a aportar a poderte sentir bien, como decía Delicia, de adentro hacia afuera integralmente. Así es, y bueno, ya conocimos varios aspectos y otros tipos de herramientas para poder enfrentar todo esto y para ayudar obviamente a la microbiota. Todo esto viene gracias a Microbiofit. Seguir nuestras redes sociales @podcastmicrobiota en YouTube también. Y bueno, llegamos a la parte final del primer episodio. Espero que estén pendientes. Van a estar pendientes porque estuvo bastante interesante. Y a esperar el segundo episodio, Carlos. Hay Claro, yo mucho creo que que compartir. podemos poner una cajitita de preguntas para la próxima. Me encanta. Saludos. Chao.